Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un trabajo diferente del que hemos venido haciendo. No les voy a exponer una síntesis de alguna temática, sino que voy a hacer una lectura guiada de un texto fundamental en la antropología se titula El hermano de la madre en África del Sur, que escribió Radcliffe Brown en la década del 1920, texto antiguo, pero que nos va a permitir introducirnos en la tercera unidad de este curso que trata sobre las teorías del parentesco, ¿no? Nos vamos a introducir la primera teoría, que es la teoría de los grupos de descendencia o la teoría de la filiación, eh, a través de este texto que voy a ir comentando eh, párrafo a párrafo, fundamentalmente. Como eso requiere, digamos, irse deteniendo y requiere tiempo, probablemente este video va a estar grabado en unas 3 o 4 eh, capítulos. Bien, bueno, un texto siempre requiere de contexto, ¿no? En bueno, ahí está Radcliffe Brown. Radcliffe Brown cuando joven, Radcliffe Brown es un antropólogo fascinante. Tal vez la sombra de Malinowski no ha permitido que en general los estudiantes le tengan tanto aprecio a Radcliffe Brown, pero a mi modo de ver eh, el aporte de Radcliffe Brown es tanto mayor que el de Malinowski, ¿no? Malinowski es una figura mitológica dentro de la antropología, es un héroe cultural que supuestamente fundó eh, la disciplina al hacer el primer trabajo de campo científico. Así dice la historia, ¿no? Es una cuestión que no es falsa que él haya hecho, ¿no? Uno de los primeros trabajos etnográficos científicos, pero no es el primero ni el único, evidentemente. Eh, Él también se encargó de hacerse esa fama. Radcliffe Brown era una persona mucho más recatada, mucho más parca, que tenía el interés de crear una antropología científica, ¿no? Él hablaba de la antropología como la ciencia natural de la sociedad, entendía como una sociología comparativa. Y no le gustaba que se hablara de escuelas. Esto se los cuento para que se hagan una idea de qué entendía él por una antropología científica. Por ejemplo, cuando hablaban del funcionalismo, Malinowski sí le gustaba mucho hablar de funcionalismo y traer agua a su molino y tener discípulos, ¿no? Funcionalistas. Radcliffe Brown decía bueno, no podían existir las escuelas en una ciencia, ¿no? O sea, que habían ciertos métodos científicos y con eso se tenía que estudiar la realidad. No vamos a hacer una escuela de eso, y que un profesor lo único que le profesora a sus estudiantes es enseñarle un método, y no es su labor estar haciendo eh, discípulos. Entonces, se imaginarán ustedes que estos dos personajes no se llevaban muy bien, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, yo voy a hacer un recordatorio a ustedes de lo que tienen que haber visto en Teoría 1 con mi amigo Claudio Villegas, sobre qué es lo que es la estructura del funcionalismo, ¿no? Es una perspectiva, es un paradigma, eh, una manera de entender el fenómeno social como un sistema integrado, ¿no? Como un sistema organizado, aunque se tenga una tautología, ¿no? Es decir, las sociedades tienen estructura, ¿no? Hay una serie de mecanismos que hacen que la sociedad se mantenga en el tiempo, que la sociedad se integre. La sociedad no es un conglomerado, no es simplemente una reunión de elementos heterogéneos, sino que
es un sistema que está compuesto de partes que están dispuestas unas en relación con otras, ¿no? Y están integradas sin confundirse esas partes, poniéndose unas junto a otras gracias a ciertos mecanismos, ¿no? Entonces el papel de la antropología es encontrar esos mecanismos universales, ¿no? Esas leyes universales de la estructura social a través de la comparación de la mayor cantidad de sociedades distintas, estableciendo tipos de sociedades, ¿no? Y viendo cómo funcionan esos mecanismos en distintos contextos, cómo se van combinando, ¿no? Su intención, su pretensión era establecer una suerte de tabla periódica de los elementos de la estructura social, ¿no? Eso es lo que le hubiese gustado lograr a Radcliffe Brown. Y, siempre siguiendo lo que se denominó la analogía orgánica, ¿no? Que definió Herbert Spencer, ¿no? La sociedad como un organismo, ¿no? En base a esa analogía. Y bueno, en ese entendido, la antropología que estudiaba a estos pueblos, entre comillas, primitivos, así se decía en esa época, se encontraba con sociedades que estaban fundamentalmente organizadas en base al parentesco, ¿no? Lo que les interesaba a los antropólogos, ¿no? En los años 20, 30, 40, los antropólogos británicos, sobre todo los que estaban en la órbita de Radcliffe Brown, los que después se denominaron estructural funcionalismo, no era un nombre que se dieran ellos a sí mismos, pero algunos hablan de estructuralismo, ¿no? Estos antropólogos que nosotros llamamos estructural funcionalistas, lo que les interesaba estudiar, lo que entendían por estructura social, que eso es lo que estudiaban estructura social, era fundamentalmente el sistema político, el sistema jurídico y el sistema parentesco, esos tres elementos, ¿no? O esas tres dimensiones, como que estaban, que en muchos casos se confundían, ¿no? Unas con otras. Y Radcliffe Brown identifica cuatro principios estructurales que estarían detrás, ¿no? Estarían operando y que permitirían analizar y explicar los diversos sistemas de parentesco que conoce la etnografía, al menos hasta los años 50, ¿no? Cuando él publica junto a Daryl Forde un libro que se llama Sistemas Africanos de Parentesco y Matrimonio, donde en la introducción a ese libro hace un planteamiento general de lo que son los estudios de parentesco y de qué es un sistema de parentesco, ¿no? Cómo se estudia, cuáles son sus componentes. Y ahí él identifica estos cuatro principios estructurales. El primero sería la solidaridad del grupo de germanos. El segundo, la distinción de generaciones, ¿no? El tercero, la diferenciación por sexo y edad. Y el cuarto, la solidaridad y unidad del grupo de filiación. A ver, ¿qué significa esto? Esto va a quedar más claro cuando vayamos leyendo el texto, ¿no? Pero la idea es que todo sistema de parentesco tiene en alguna medida estos principios, algunos más, otros menos. El último es muy propio de las sociedades con linajes, con clanes, pero responden a la idea de que una sociedad es una opera a partir de la clasificación de las personas en categorías, eh, y que las personas que están dentro de las mismas categorías son tratadas con de la misma manera. Por ejemplo, en base al principio de solidaridad del grupo de hermanos o de germanos, siblings, ya sean hombres o mujeres, yo trato, por ejemplo, a mi, a mi, al hermano de mi padre de una manera semejante a cómo trato a mi padre, porque ellos dos son hermanos. Eso es como, en ese sentido se está refiriendo, ¿no? La distinción por generaciones, bueno,
es que siempre se trata distinto a las generaciones contiguas, por ejemplo, los padres y los hijos, o los padres y los abuelos, hay una distinción, hay la diferenciación por sexo, ¿no? O sea, esa es como una de las distinciones básicas, y la edad, ¿no? El hermano mayor y el hermano menor. Y finalmente, y este es el más importante para lo que nosotros llamamos estructural funcionalismo, la solidaridad y unidad del grupo de filiación. Ahí dice descent, ya le voy a explicar por qué. En realidad, en inglés ellos dicen solidaridad y unidad del grupo de descendencia. Nosotros hemos hablado en este curso de filiación y nos parece que es más claro el carácter cultural de la filiación cuando descendencia evoca un hecho biológico. Sin embargo, para los británicos es al revés, ¿no? En inglés, descent entienden perfectamente que eso es eh, está culturalmente definido. En cambio, la filiación para ellos tiene una connotación patriarcal, ¿no? Por lo tanto, estaría más contaminada culturalmente. Entonces, prefieren descent, que es lo que nosotros llamaríamos filiación. Este principio, la solidaridad y unidad del grupo de filiación, va a ser fundamental para la escuela británica porque en África, que es donde más desarrollan sus estudios, eh, hay muchísimas sociedades basadas, ¿no? en los grupos de descendencia o los grupos de filiación y en grupos corporativos, o sea, sociedades basadas en clanes, en linaje. Eh, y de hecho una de las principales preocupaciones o problemas de investigación que tienen en antropología política es cómo una sociedad que está conformada por distintos grupos de interés se mantiene unida, por ejemplo, ¿no? Ese cuarto elemento va a ser central en la teoría del parentesco de la antropología británica. Bueno, a ver, ya, eso, eso viene después. A ver.